5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. Estamos en Así nos ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico, y nos convoca cada semana un tema que nos deja múltiples aprendizajes, porque hablamos no solamente de contenidos audiovisuales, de cómo nos perciben las audiencias, sino justamente el centro de la discusión es qué debemos mejorar o hacia dónde deberíamos apuntar para tener una apuesta por la democratización a la hora de ver televisión. Pero cuando uno dice ver televisión, digamos, parte del concepto de que todos estamos en las mismas condiciones cuando nos enfrentamos a un contenido en pantalla. El día de hoy vamos a hablar de personas o audiencias con baja visión. Por ahí es un concepto que no resuena en audiencias masivas, pero que es supremamente importante. Hoy tenemos dos invitadas, Catalina, Lady y un tercer invitado virtual. Son personas con baja visión que nos van a hablar cuál es ese universo en el que ellos se encuentran a la hora de ver un contenido en celular, en pantalla tradicional. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por compartir la experiencia de cada una. ¿Cómo estás, Sofía? Yo muy bien, muchas gracias por la invitación y estoy muy ansiosa de empezar esta conversación tan interesante para nosotras y para toda nuestra audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Lady. Muy contenta de estar aquí, agradecida por poder compartir las experiencias y ayudar un poco más para que la baja visión sea más conocida y tengamos un mundo más accesible. Pues yo quiero empezar por ahí porque este programa es de ustedes y la conversación, por supuesto, va a estar en la voz de ambas. Empecemos como por lo básico, aparentemente, que me parece que no es tan básico. Sofía, ¿qué es la baja visión? Bueno, la baja visión es, muchos le dicen discapacidad, yo le digo superpoderes. La baja visión en sí entra en el campo de la discapacidad visual. Generalmente las personas con baja visión no somos ciegas totales, sino que tenemos una condición diferente. Puede ser baja visión con nistagmus, baja visión con endotropia. No somos ciegos, pero vemos poco. Por eso necesitamos las ayudas necesarias, porque entramos en el campo de personas con discapacidad visual, como el braille, bastón, también con el JAWS en computadores o celulares. Y generalmente las personas con baja visión se nos distingue por el PIN de tengo baja visión del ojo verde o el bastón verde. Porque generalmente la baja visión sí entra en el campo de la discapacidad visual, pero generalmente uno se confunde porque uno ve a una persona con bastón en la calle y uno dice, ¿es ciega? Claro. No. Las personas con baja visión usamos el bastón verde y blanco, las personas sordocegueras el bastón rojo y blanco y las personas invidentes, ciegas totales, el bastón blanco. Les dejo ese dato para que no se vayan a confundir y pues eso es la baja visión. Y supremamente importante porque parece que se aplanara, ¿no? Como el discurso diciendo personas que tienen discapacidad y no. Y a todos nos meten en una misma bolsita. Exacto. Entonces ven a una persona, por ejemplo en mi caso, caminando con un bastón en la calle, mis movimientos son muy distintos a una persona que tiene ceguera total, entonces se quedan confundidas o muchos dicen, a veces piensan, no, ella se está haciendo, quiere llamar la atención o infinidad de cosas, porque a lo largo cuando uno sale a la calle, se monta en el mío, o en la vida cotidiana, la gente no está acostumbrada a ver a una persona que ve, pero que a su vez no ve. Y eso es baja visión. Uy, además porque me parece muy importante que estamos hablando del tema de baja visión en relación con un medio que es absolutamente audiovisual. Entonces, cuando hablamos con personas que tienen pérdida total, digamos, del sentido de la vista, ahí hay unas herramientas, ¿sí? Que desde lo auditivo se suplen de alguna manera. ¿Qué pasa cuando una persona de baja visión está interesada y se quiere acercar a una pantalla que es audiovisual? O sea, ¿cuál es la experiencia en el caso de cada una para decir, pues yo me veo un poco limitada en este sentido porque no hay esto, o al contrario, me permito verme este tipo de contenido? ¿Hay una diferencia allí? En mi caso, pues me acerco a la pantalla, y cuando veo, por ejemplo, que la pantalla está
no tiene tanta cosa dentro de la imagen. Por ejemplo, aquí estamos nosotras tres, sería perfecto porque estamos quietas, estamos conversando, eso se puede entender y mi ojo alcanza a distinguir lo que está ahí. Pero cuando hay imágenes muy cargadas o con tonos y colores como todos iguales, pues sencillamente lo que hago es retirarme porque ese contenido no es accesible para mí y simplemente lo que hago es escuchar. Pero ¿qué pasa cuando escucho pero no hay como una audiodescripción o no logran que sea clara lo que se está escuchando? Pues también me deja confundir y simplemente apago. Hay una barrera. Hay una barrera. Antes de seguir con Sofía, que me parece interesante también ver en el universo en el que se mueve, sus diferentes entornos, cómo maneja el tema de la baja visión, veamos la participación de Wilson, que virtualmente nos acompaña y que también tiene mucho que decir acerca de la baja visión. Si vamos a hablar de discapacidad, interesante que se hable, pero no caer en los clichés del ejemplo de superación, sino de qué hacen las personas con discapacidad, o hablar de los entornos, de qué tan agresivos son los entornos desde el punto de vista de las barreras físicas, de las barreras aptitudinales, hablar un poco de eso, hablar de la discriminación que se sigue dando porque está allí, que no pensar que solo con un discurso, no solo con decir todos, todas, ya lo resolvimos, sino realmente hacerlo desde lo cotidiano, desde ese sentido común. En la televisión colombiana creo que aún falta eso, que podríamos explorarlo hoy en día que ya estamos usando, que los canales ya están transmitiendo a través de TDT, explorar un poco ese entorno, a ver qué resultados se podrían obtener. Operativamente en los últimos ¿Preparados? Estamos hablando de audiencias con baja visión y Sofía nos va a contar un poco en la cotidianidad cómo es interactuar con baja visión en diferentes escenarios. Bueno, la verdad les cuento, uno generalmente con baja visión tiene muchas experiencias a la vez muy graciosas. Generalmente yo en mi vida cotidiana yo no estaba acostumbrada a usar bastón. Yo vine apenas a usar el bastón apenas a mis 15 años de edad, ni más ni menos, porque pues sinceramente yo nunca pensé en que iba a necesitar como tal una ayuda. Pero cuando yo empecé a volverme más independiente, tanto en los temas, cuando entré al tema periodístico, en los temas de comunicación social, yendo a entrevistas, a ruedas de prensa, que a veces en ciertos momentos no iba a tener todo el tiempo presente a mi mamá, que era la que siempre me llevaba, me traía y a la que siempre estaba cogida de la mano, decidí que de verdad ya era momento de empezar a que yo misma me diera una ayuda. Entonces conseguí a Gideon porque sí le puse nombre a mi bastón, o eso me dijeron. ¿Cómo se llama? Gideon. Ok, ¿y por qué? Porque él me guía, Gideon de guiar, bueno, así lo pensé yo, ¿no? Entonces, la verdad, generalmente, como le estábamos hablando anteriormente, yo siento que en la vida cotidiana las personas como tal no están preparadas para ver a una persona con baja visión, porque yo a veces siento que cuando yo estoy, digamos, en un centro comercial o algo, la gente me mira y a veces yo dejo el bastón a un lado y me voy caminando solita. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿ella de verdad tiene baja visión o está fingiendo? Sí, claro. Y bueno, entonces como que la gente no entiende eso. O de pronto que veo el celular y no tengo JAWS ni nada, sino que lo puedo ver normal, solo es subirle el brillo. La gente tampoco entiende eso. Yo escucho, digamos, la perspectiva de Sofía y de Lady y pienso también en qué es lo que además de la sensibilización debería pasar, sobre todo en los medios de comunicación, para tener en cuenta esa diversidad que hay de las audiencias. ¿Qué opinan? Que nos incluyan, porque generalmente no se ve una persona con discapacidad en la televisión, en los medios audiovisuales. No se ve, sino es en las redes sociales, que ya cada uno de forma independiente ha ido abriendo un camino, pero en la televisión como tal no se ve. Entonces, no es solamente las personas con baja visión, ya estamos dentro del mundo de los convencionales. Le hace falta a los convencionales estar dentro del mundo de nosotros. Entonces, en la televisión también es necesario que nos incluya, que se rompan mitos, que se rompan paradigmas.
porque si se educa, o sea, si se educa a la gente de cómo es interactuar, por ejemplo, este tipo de espacios es una forma de educar a la gente, de decir, bueno, existen y tienen esta condición. ¿Ya? Y que no sea solo como desde lo pasivo del consumir un contenido audiovisual, sino de producirlo. Creo que es ahí donde está. Claro, es que antes la televisión estaba hecha para ver. Hoy en día lo podemos, o sea, se puede integrar una corporalidad, se puede integrar la audiodescripción, se puede llegar que con los contenidos sintamos lo que estamos viendo, porque nosotros con personas con baja visión incorporamos todo el cuerpo. Claro. ¿Ya? Y si estamos consumiendo un contenido que nos hace latir el corazón, que nos estremece, que al igual a las personas convencionales les pasa exactamente lo mismo, pero si un productor está enfocado en eso, vamos ganando y vamos haciendo inclusión. Yo siento que uno de los conceptos personales que la gente muchas veces tiene es la televisión es tanto para escuchar como para ver. Digamos, si una persona es ciega o tiene baja visión, simplemente puede escuchar y punto. Pero no es lo que nosotros buscamos. Porque generalmente, ponte en esta posición, si tú tuvieras baja visión o estuvieras ciega total, a ti te parecería chévere solo escuchar y de pronto que pasen un video y digan, uy, esto está muy chévere, miren lo que está pasando. Eso no es inclusión. Que uno simplemente se siente y solo escuche en la televisión, eso no es inclusión, sino que no nos entran de verdad en un campo que nosotros tenemos que estar ahí simplemente. Somos personas con baja visión, no ciegos totales. También merecemos más inclusión en los medios audiovisuales. Yo, por ejemplo, cuando voy a ver televisión, yo siempre me tengo que pegar, o sea, literal casi besando a la pantalla. Claro, demasiado cerca para percibir colores, o sea, todo. El oído lo tengo muy bien, es oído biónico, pero para mí también sería muy aburrido solo escuchar y escuchar, porque los medios de comunicación pasan cosas muy chéveres de las cuales uno de verdad quiere enterarse. Y uno con baja visión que igual tiene la oportunidad de, aunque sea ver algo, creo que eso sería lo mínimo que los medios de comunicación y las personas que estamos o trabajamos en el pro de la comunicación y la información podemos implementar para este tipo de personas como nosotros. Dos. Un ejemplo muy sencillo y básico, por ejemplo, a veces colocan, está hablando la persona, está hablando el presentador, ponen el nombre como un subtítulo. Como un subtítulo, pero nosotros no sabemos quién es el que está hablando. ¿Ya? Entonces, si se está escribiendo, pues que también haya la forma de que se diga. No sé cómo, bueno, igual existe, no sé, presentándose, pero no solamente colocar un título. Eso, algo tan mínimo, eso es inclusión. Suma el proceso. Vamos a escuchar a Wilson, que también, digamos, nos contribuye a la conversación desde su perspectiva con personas de baja visión, y me parece muy interesante porque están un poco como muy cerca a la producción de medios. Digamos, Lady tiene un trabajo muy particular del que hablaremos ahorita también, porque me comentabas que es un poco atendiendo también a otras personas a través de PQRS y demás. Entonces veamos qué dice Wilson, vamos a una pausa y regresamos para seguir esta conversación. Recuerden el tema de hoy, trascendental, además porque siento que es un proceso de mucho aprendizaje. El concepto de personas convencionales que trabaja Lady, sí, como que entiendo que llega para enriquecer la discusión, porque también estamos hablando de diversidad en medio de lo que hemos llamado audiencias de baja visión. Escuchemos a Wilson. Muchos tienen que hacerse más cerca, porque también vas a encontrar ciertas variables, y es que algunos son fotosensibles. ¿Eso qué significa? Que el brillo de la pantalla le va a afectar, entonces no va a ver televisión mucho tiempo. Algunos sí necesitan acercarse más, entonces es un poco jugar con colores un poco descansados para que la persona pues pueda estar más tiempo usando una pantalla. Hoy en día las tecnologías lo permiten, y digamos que ha habido un avance en cuanto a que los televisores actuales permiten hacer esos ajustes, pero también sería bueno que desde las imágenes fuentes se originaran esos ajustes también. Operativamente en los ¿Preparados? Estamos hablando en Así nos ven de inclusión.
específicamente de inclusión dentro de los contenidos ofertados por Telepacífico, y por eso contamos con Sofía y con Lady, que son televidentes que hacen parte de una audiencia que hemos llamado Baja Visión para hablar del tema en Así nos ven. ¿Cuáles son entonces esas estrategias que hacen falta? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar para hablar de una verdadera inclusión? Bueno, yo creo que desde mi perspectiva, ahora que estamos hablando de estos tiempos tan modernos, porque recordemos que antes la televisión era simplemente eso, la tele, lo que veían nuestros abuelos, nuestros papás, que solo había un canal, un programa de televisión, pero ahora tenemos redes sociales, tenemos también que ChatGPT, inteligencia artificial, tenemos muchas herramientas audiovisuales que en general, o sea, nos dan una puerta enorme para lo que puede ser la verdadera inclusión. Generalmente en los contenidos de redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook o X se generan muchos temas de inclusión, pero hacia otro tipo de poblaciones. Pero entonces aquí va la pregunta, ¿por qué verdad no nos enfocamos también en otra población que es muy diversa, muy grande, que es la discapacidad? Es necesario mostrar a todos. ¿Ya? Exacto. Es necesario que una persona con baja visión, con ceguera o en general estemos incluidos y que los productores, más allá de que digan, bueno, es un reto, ¿no? Es un reto para ellos, que más allá de que sea que en la pantalla nosotros lo podamos ver, que por ahí se empieza, también que más que lo podamos ver, que nos sintamos incluidos en ese contenido. Que haya como una representación real. Que haya una real. Representación real, exactamente. Que hayan otros rostros, que hayan otras caras. Por que ejemplo, los ojos, en los noticieros. Okay. No sé si han visto en los noticieros que los presentadores hablan y está el del lenguaje de señas. Como chiquitico abajo. Chiquitico, pero entonces de pronto, ¿por qué no puede haber también una pantalla de pronto con alguien con baja visión que también esté expresando su perspectiva desde las noticias? Por ejemplo, Lady, que ella es mayor que yo, ella trabaja, ella va al mío, ella hace pues su vida cotidiana como toda una adulta. Yo incluso dependo de mis padres, yo apenas tengo 17, pero personas como Lady que ya son grandes, que van al mío, que trabajan, tienen sus vidas cotidianas, incluso personas con baja visión que viven solos y que de verdad necesitan, es que ya no es como un contenido, sino una necesidad de ver los contenidos audiovisuales que programas como Telepacífico nos ofrecen a nivel departamental. Que lo volvamos, que esté dentro de esa normalidad. O sea, yo ahorita hablé de la palabra convencional. Y en una conversación dices, ¿qué es lo convencional? O sea, que no nos separemos, sino que todos podamos estar dentro de lo convencional. Y no el convencional, sino, y la persona con discapacidad, no, todos dentro de una misma bolsa con particularidades distintas. Y además que hablábamos también un poco detrás de ¿cuál es esa diversidad que estamos percibiendo? ¿Solamente en términos de las orientaciones sexuales, por ejemplo? Hoy en día de eso se habla mucho. Muchísimo. Pero también nosotros estamos incluidos de esa diversidad. O sea, somos personas que tenemos unas necesidades distintas al resto del mundo, pero es que todos tenemos necesidades diferentes y todos somos distintos. Entonces, entendernos a todos diversos. ¿Ya? Y no solamente a la comunidad, sino también a las personas con discapacidad, pero también a la comunidad afro, a todos. Porque somos distintos grupos sociales, pero que juntos convivimos en eso, como en lo que se ve en la sociedad, pero cada uno, como le dice Lady, tenemos distintas necesidades. Por ejemplo, lo voy a decir, los afros buscan que se vaya por completo el racismo en la orientación sexual, o sea, que de verdad se vea bien que uno puede casarse con alguien de su mismo sexo. En términos de baja visión o discapacidad visual, que de verdad nuestras necesidades sean cumplidas, que nuestros derechos sean escuchados y que de verdad nosotros podamos ser incluidos en las distintas actividades o expresiones sociales. La discapacidad, no, eso es una frase muy cliché, pero realmente no la ponemos nosotros. No. O sea, si empiezan a ver, o sea, que digan, no, es que él puede ver televisión, sí, nosotros vemos televisión, porque es que es raro y hasta chistoso, de forma, ¿cómo se le puede llamar? Que le parezca sorprendente que uno trabaje. Claro. O que como a veces a mí me preguntan, pero ¿tú cómo haces para ver el celular? El celular es una necesidad que por ende como seres humanos vamos a tener. ¿No? Se ha adaptado. Ahora por ende computadores y celulares con el JAWS, que es una herramienta que te habla rápido, pero te habla que te dice, tal persona te envió un mensaje. Eso para nosotros es normal. Hablemos de los niños. Me llama la atención, por ejemplo, que cada una habla desde su cotidianidad. Lady como una mujer que trabaja, que ya está, digamos, como en otra esfera de su vida. Sofía lo ha marcado claramente y es que tiene todavía mucho el acompañamiento
de los padres, pero que está inmersa en un montón de procesos que uno dice no son readultos. O sea, Yo lo puedo decir desde un punto juvenil. exacto. Desde ese punto. ¿Qué pasa con los chicos, no sé, 8 o 12 años que tienen baja visión y que quizás no se ven representados seguramente, como estamos expresándolo acá, en narrativas, en una novela, por ejemplo, que no hay un personaje que tenga baja visión, que no tiene esos referentes y que tiene que crecer como con esas barreras? No sé, al respecto, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué pasa? Simplemente que el joven se ve excluido y dice, "Güey, ¿qué hay para mí? ¿Ya? ¿Qué tengo por hacer?" Si empiezan a ver personas con discapacidad visual, de baja visión, en las redes, en la televisión, ese niño, ese joven va a empezar a ver, ay, puedo hacer deporte. Por ejemplo, Sofía hace equitación. Una persona, un niño, un joven que no esté dentro del contexto, digamos, que Sofía ha estado, puede enterarse, ay, yo puedo hacer esto. Puede enterarse de que puede, bueno, ojalá estén estudiando, porque ahí pueden acceder a las capacitaciones de manejar los lectores de pantalla. Pero digamos que no tenga esas condiciones y simplemente tenga la televisión. Si hay una inclusión, ese jovencito, ese niño que está creciendo puede decir, ay, tengo una oportunidad. Y construir como esos referentes desde temprana edad. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí quiero terminar también, como Sofía, cómo ve el tema para los chicos. Bueno, desde el punto de los niños creo que lo que dice Leite es muy cierto, porque generalmente creo que ellos, esa es su primera barrera, ¿no? Porque ahora uno se guía mucho por lo que hace el otro, que si él lo hace, yo también puedo hacer y me animo más. Entonces creo que si ellos no ven de verdad una persona de su edad, de su mismo entorno, que tenga su misma discapacidad, pero que de verdad no sé, sea deportista, escriba algo, que de verdad se entre un hobby o una actividad que de verdad lo ayude a potencializar más su talento, o sea, simplemente él no se va a animar. Desde mi experiencia juvenil, la verdad, con el tema de mi libro, con el tema de mi deporte o con el tema de mi fundación, son apoyos que yo misma, que me han dado, porque he tenido muchas personas, entre ellos mi familia, lo más importante en mi vida, que son los que me han dado ese apoyo. Yo decidí que a través de todos estos conceptos deportivos, del escrito, del escrito del libro, la escritura o de la fundación, apoyar a estos grupos sociales para que de verdad los niños, desde la edad, desde los niños hasta los jóvenes, puedan de verdad entender lo que es el mundo de la discapacidad y no se sientan achicopalados o que están simplemente en una burbuja y de eso no van a poder salir. Además, también eso requiere mucho apoyo familiar, ¿no? Decirle al niño qué es lo que puede pasar en un futuro, cuáles son las herramientas que tiene que llegar a usar, porque si tú no lo preparas, el niño no se va a preparar solo. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente, creo que quedan en el tintero. Hace falta más tiempo para de conversar. temas, empezando por ahí, ¿no? O sea, cuando la discusión se pone enriquecedora, se nos acaba, pero no va a pasar, digamos, de esa manera como en los procesos. Siento yo que espacios como estos de discusión en Así Nos Ven contribuyen ya no solo a la sensibilización, sino a la construcción de herramientas concretas para audiencias que dentro de toda esa diversidad que tenemos, pues se vean representadas. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchísimas ustedes gracias. por el espacio y por comunicar e informar que hay cosas diversas y que habemos un mundo, habemos cosas y personas, más que cosas, personas diversas más allá de la cotidianidad. Y que se suman no solo como consumidores pasivos, sino como productores mismos de contenidos audiovisuales. Muchas gracias a ambas. Gracias, Sofía. Gracias, Muchas Lady. gracias. Y nos vemos en una próxima emisión de Así Nos Ven. Chao, chao. 5, 4, La pequeña de 11 años, 3, Operativamente nosotros desarrollamos la quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. al aire.